Saludos cordiales. En esta unidad vamos a abordar lo que se refiere a las bases de datos utilizando el software Access de la suite de Office de Microsoft. Como primer tema abordaremos lo que es los fundamentos de bases de datos relacionales. El objetivo de esta unidad es aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en Access a través de la resolución de problemas y ejercicios para el desarrollo de bases de datos. Empezaremos con los conceptos básicos de las bases de datos. El primer concepto que vamos a abordar es los datos, de latín data o plural datum, que significa simplemente hechos, entidades independientes sin evaluar. Los datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, imágenes, etcétera, pero que a simple vista solamente un dato no representa nada. Información, en cambio, es un conjunto ordenado de datos de estos hechos, los cuales pueden recuperarse de acuerdo a la necesidad del usuario. Por lo tanto, el dato más un procesamiento es lo que me da como resultado la información. Que la información, pues, obviamente, este sí ayuda a una organización o alguna institución en, en su trabajo. Pasamos a lo que es un archivo. Para que todos los datos puedan ser procesados eficientemente y dar lugar a la información, primero se debe organizar lógicamente en archivos. Los archivos entonces están formados por el campo, que es la unidad más pequeña al cual uno puede referirse. Contiene a lo que es el dato. El registro es un conjunto de campos con relación entre sí que se agrupan como un registro. El archivo, en cambio, es la colección de registros del mismo tipo. Los limitantes que pueden haber en el tamaño del campo y el tamaño del registro serán impuestos por el equipo y el programa utilizados para procesar dichos campos o registros. En esta imagen podemos observar entonces que tenemos por una parte el archivo, que está conformado por lo que son campos, que vienen a ser las columnas de esta tabla, y los registros, que vienen a ser las filas de esta tabla. Pero, ¿qué es una base de datos? A continuación veremos algunas definiciones. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Es una colección de archivos interrelacionados creados por un DBMS, Database Management System. Una base de datos es una colección de datos almacenados y organizados con base en relaciones entre ellos mismos. Y una última definición es una colección de datos que es administrada por un sistema de administración de base de datos, o también conocido como DBMS. Todo empieza entonces con un sistema de información que puede ser llevado sin un software específico, en donde se almacena la información de la organización, ejemplo, clientes. Esta información es procesada y digitalizada y se lo lleva mediante archivos o lo que se conoce como tablas. La colección de varias tablas o de varios archivos es lo que se conoce como una base de datos. Ahora bien, la información no se limita solamente a datos alfanuméricos, a datos numéricos, etcétera, sino que también se pueden almacenar objetos como documentos, por ejemplo, carpetas, programas que actualmente, sonidos, por ejemplo, que actualmente soportan las bases de datos. El DBMS, Database Management System, y la base de datos, la relación es de que nosotros es un software especializado que permite almacenar la información de una manera eficiente, y el usuario puede acceder hacia esos datos a través de este software que es el DBMS, ¿no? Este es entonces el que permite ingresar la información a la base y también recuperar de acuerdo a criterios que especifica el usuario. Algunas traducciones de lo que es el DBMS está, por ejemplo, el sistema de manejo de base de datos, sistema de administración de base de datos, sistema de gestión de base de datos, por sus siglas en español,
y sistema de organización de base de datos. ¿Qué es entonces un DBMS? Es un software capaz de soportar múltiples bases de datos, proporciona facilidades para definir esquemas conceptuales a través del llamado Data Definition Language o también lenguaje de definición de datos DDL, y además suministra operaciones para consultar y actualizar la información residente en cualquiera de las bases de datos, mediante el lenguaje conocido como Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. Como podemos observar, aquí tenemos eh, tenemos dos lenguajes, que es el DDL y tenemos el DML. El uno que me permite establecer la estructura de mi base de datos, como por ejemplo definir las tablas, definir los campos que va a tener, definir los tipos de datos, mientras que el otro me permite manipular los datos, como puede ser ingresar datos, modificarlos, extraer datos, etcétera. Los metadatos, como nos dice, son datos acerca de los datos presentes en la base de datos. Los metadatos describen como por ejemplo la longitud y la composición de cada uno de los registros. La base de datos es autodescriptiva, es decir, que ella misma se define, lo que significa que contiene una descripción de su estructura. A esta estructura es como se la llama metadato. Por ejemplo, podemos decir de que la columna nombre es una cadena de texto, una cadena de caracteres con un máximo de 20 que pueden ser ingresados en este campo. La dirección es una cadena de caracteres que tiene un máximo de 20, ¿no? Y la edad, que es un entero, aquí está un error, es un número entero que tiene máximo 20 números. Entonces se autodescribe la base de datos. Hay alguna historia en lo que ha ido avanzando desde 1970 por CUD, que se han ido, se han ido definiendo algunos modelos para representar la base de datos. Luego ya aparecen los DBMS que empiezan a aplicar lo que es estos conceptos de modelo relacional. Y el modelo relacional se basa en dos ramas, que es la teoría de conjuntos y la lógica de predicados de primer orden. Sin embargo, no hace falta ser experto en estas ramas para poder aplicar, sino más bien conocer los conceptos básicos de estos. Lógicamente, en un modelo relacional de datos y las relaciones se representan por medio de una serie de tablas, cada una de las cuales tienen varias columnas con nombres únicos. Alguna terminología que es utilizada en lo que es el modelo relacional, por ejemplo, el archivo, en el modelo relacional se lo conoce como relación y ya en un software que soporte el modelo relacional es conocido como una tabla. El registro, también conocido como tupla y como fila en el software. El campo, también conocido como columna o atributo y columna en el software. La relación es conocida como asociación o referencia y en el software como interrelación o relación. Así también podemos ver el número de registros, el número de campos, el tipo de relación o asociación entre tablas, las claves y los tipos de datos. En cada uno de estos, el equivalente, la terminología equivalente. La estructura del modelo relacional vemos que se divide entonces en dos partes, como ya lo vimos en la definición del DBMS, en el cual primero tenemos la parte estática en donde definimos la estructura, las tablas, los atributos, las referencias y las restricciones que deban tener los campos o las tablas. Y por otro lado, la parte dinámica, la cual me permite hacer una recuperación de información mediante la selección o también realizar modificación, inserción o borrado dentro de los datos. El enfoque relacional entonces se organiza en tablas llamadas relaciones. La fila en una relación se denomina tupla. Entonces, esta es una tupla o fila de acuerdo a la terminología. La tupla, entonces, tenemos también la relación que es como el archivo
y la columna o atributo que tenemos, definido para cada columna. El concepto entonces tenemos que del modelo relacional nos dice que dada una serie de conjuntos D1, D2, D3 hasta Dn, es una relación de estos n conjuntos si es un conjunto ordenado de n ocurrencias tal que D1 pertenece a D1, D2 a D2, D3 a D3 y así hasta Dn a Dn, ¿no? Donde Dn son dominios de R, de la relación. Entonces aquí el modelo relacional lo ve como cada columna como un conjunto que forma parte de esta relación, que es la tabla. ¿Y cómo se lo representa? Es decir, R, que sería la tabla o relación en modelo relacional, está conformada por varias columnas como de 1, de 2 hasta Dn. Representando ya el modelo relacional, vemos que la relación cliente está descrita por su cédula, nombres, apellidos y teléfono. La representación quedaría entonces que tenemos el nombre de la tabla o de la relación, hablando en términos de modelo relacional, tenemos cliente, que está conformado por 4 columnas. La cédula del cliente, los nombres, apellidos y teléfono. En otro ejemplo vemos también la relación estudiante que está descrita por su código, nombres y nivel. Y lo representamos de esta manera. Tenemos el estudiante, que es la tabla o el archivo, que está conformada por 3 columnas, que es el código, nombres y nivel. En datos ya verificando, tendríamos una tabla parecida a la que está en la parte inferior. Otros conceptos dentro de lo que es el modelo relacional es el grado de una relación, que es el número de atributos o columnas que posee. Así, por ejemplo, el grado de cliente sería 4 debido a que tiene 4 columnas, mientras que el grado de estudiante sería 3 ya que solamente tiene 3 columnas. Y lo denotaríamos de esta manera. Grado de cliente es igual a 4 y grado de estudiante es igual a 3. El dominio es el conjunto de todos los posibles valores para una o más columnas de una tabla relacional. Y existen dos tipos, los generales o continuos y los restringidos y discretos. Los generales o continuos vienen a ser números, por ejemplo, que pueden ser desde los números naturales, los números reales, las fechas que están entre un inicio y un fin, y por ejemplo el texto, ¿no? Que conforman las letras de un abecedario, por ejemplo, ¿no? O de un código. Mientras que los restringidos o discretos solamente tienen como especie de estados, como por ejemplo el estado civil, que solamente tiene un número de valores, o el sexo o el género, que solamente tendrían varias opciones, ¿sí? Los dominios entonces especifican cuál es el tipo de dato de cada columna. Aquí podemos observar que el dominio del campo cédula es una cadena de texto o una cadena de caracteres de 10 como máximo. Entonces tenemos aquí que todos deben cumplir con este dominio. Para el nombre estamos especificando que es un texto, una cadena de caracteres de un máximo de 20 caracteres y todos deben cumplir con este dominio. No puede algún dato pasarse, por ejemplo, tener 21 caracteres, porque no estaría cumpliendo con el dominio que se ha especificado. Y para el tercer campo tenemos el campo nivel, el cual estamos especificando que es un número entero de máximo 2 cifras y todos los datos que ingresemos en esta columna deberán cumplir este dominio. Las restricciones del modelo relacional son las restricciones inherentes al modelo, es decir, se debe cumplir con estas reglas cuando definamos o representemos una base de datos utilizando el modelo. Para que una tabla forme parte de una estructura relacional debe cumplir con algunas restricciones. Debe tener un solo tipo de fila cuyo formato queda definido por el esquema de la tabla o relación. Por tanto, todas las filas tienen las mismas columnas, es decir, definimos aquí que vamos a tener 3 columnas y todas las filas deberán tener esas 3 columnas. Ninguna podrá tener, por ejemplo, 4 o 5 columnas.
Cada fila debe ser única y no puede existir filas duplicadas, ¿sí? Entonces, de la misma manera, no puede ser que se repitan dos filas, ¿no? Para eso, entonces, debemos especificar una clave primaria, como por ejemplo que podría ser la cédula. La cédula es una clave primaria porque define de manera única este campo. Puede que un estudiante tenga los mismos nombres y los mismos apellidos, pero la cédula nunca va a ser igual. Cada columna debe ser única y no puede existir columnas duplicadas, es decir, no puede haber dos columnas cédula o dos columnas nombres o dos columnas nivel. Ejemplo. El valor de una columna para cada fila debe ser único, de tal manera que se recomienda de que solamente debe haber un valor para esta columna, aunque esto no se va a dar en el caso de que sea una clave, de que no sea una clave primaria. Por ejemplo, aquí en la clave primaria la cédula sí debe ser única, no se puede repetir, mientras que en las que no son claves primarias, pues sí se podría repetir. Los valores de las columnas deben pertenecer al dominio que representa y es posible que un mismo dominio se utilice para definir los valores de varias columnas, como es en el caso este de acá, ¿no? Bueno, no, acá tenemos un texto de 10 caracteres, acá tenemos un texto de 20 caracteres y todos deben cumplir con esa especificación. Ahora, obviamente, podríamos haber definido también de que el texto para la cédula sea de 20 y se puede repetir el mismo dominio para varias columnas. Pero lo que sí es que los datos que se ingresen en estas columnas deben cumplir con este dominio que se ha especificado. Para determinar una tupla o fila concreta es necesario una clave primaria. Como habíamos visto acá, en este caso, mediante especificar la clave de la tabla, yo puedo conocer los demás campos. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber los datos por ejemplo, del estudiante Javier Campos, puede que existan más estudiantes con el mismo nombre y obviamente no sabré a cuál me estoy específicamente estoy queriendo recuperar la información. En ese sentido, la clave primaria sí me especifica de manera clara a qué estudiante es el que me estoy refiriendo, ¿no? Porque la cédula, pues obviamente es así, es única. Y la asociación entre tablas se da mediante atributos que tienen el mismo dominio, que esto lo veremos más adelante en cuanto a las relaciones padre e hijo. Una tabla que cumpla con las restricciones inherentes tiene las siguientes propiedades. Las filas pueden estar en cualquier orden, no hace falta de que estén ordenadas en una tabla. Las columnas pueden estar también en cualquier orden, no hace falta que esté con un orden establecido las, las columnas. Se hace referencia a una columna mediante su nombre que lo identifica, ¿sí? Que puede ser ahí el código, el nombre, el apellido, y sabemos que las columnas no se van a repetir. Una base de datos relacional es un conjunto de relaciones normalizadas. Sí, entonces al final la base de datos va a ser el conjunto de estas tablas representadas en el modelo relacional. Las claves, tenemos 4 tipos de claves, como es la clave primaria o principal, la candidata, la foránea y la clave de búsqueda. Empezaremos con la clave primaria, también denominada primary key y se le denota con sus siglas PK. La clave primaria o principal es aquella clave candidata que se escoge para identificar sus tuplas de modo único. En el peor de los casos, una clave primaria estará formada por todos los atributos de la relación. Es decir, si bien es cierto en el ejemplo que hemos visto, aquí una clave candidata que define específicamente una fila es la columna cédula. Por lo tanto, esta es una clave candidata. Y si la definimos como clave primaria, pues entonces solamente una es definida como clave primaria. Pero supongamos que tengamos también el campo código, que también definiría de manera única a un estudiante. Tenemos dos claves candidatas en ese caso, que podría ser el código y la cédula. Las dos son claves candidatas, pero debo escoger solamente una, como por ejemplo escogería la cédula como clave primaria. ¿Sí?
Y también puede haber casos en el que una clave primaria no esté conformada solamente por una columna, sino puede también estar conformada por varias columnas de la tabla. ¿Qué propiedades tiene una clave principal o PK? Que es único valor en la tabla, no se puede repetir los datos, como por ejemplo la cédula. Dos estudiantes no pueden tener la misma cédula. Es utilizada para búsquedas y que el resultado puede ser solamente una sola fila o quizás ninguna, pero no pueden ser varias. No puede ser nula, es obligatoria, siempre debe especificarse. No puede estar vacía, ¿no? Nula o vacía, que viene a ser lo mismo. No puedo decir un estudiante no tiene cédula, ¿sí? En el caso de que haya definido a la columna como clave primaria. La clave puede formarse de un atributo o de varios atributos, es decir, puede estar formado por una columna o por varias columnas. Y una relación o tabla solo puede tener una clave primaria, la cual debe ser declarada. Obligatoriamente debe ser declarada en todas las tablas del modelo relacional. Aquí tenemos entonces el ejemplo en el cual decimos que la tabla estudiante está conformada por 3 columnas y que de estas yo he definido al código del estudiante como clave principal. ¿Cómo lo definimos? Solamente subrayando esta columna. Muy bien, y queda pendiente entonces la tarea para el día de hoy en el aula virtual.